Lo que la Biblia dice. Una voz de esperanza desde el departamento de Boyacá para el mundo. Bienvenidos. Saludamos con mucho cariño a todas las personas que escuchan este programa Lo que la Biblia dice. Hemos dedicado algunos programas a hablar de un tema muy importante, como es lo que la Biblia dice acerca del infierno. Y hoy continuaremos hablando sobre este tema especial. Les saludamos con cariño Eduard Molina y John Gómez, licenciados en Teología. Bienvenidos. Si deseas recibir un mensaje diario de la Biblia en tu celular, escríbenos al número de WhatsApp 320-370-5704. 320-370-5704. Vamos a orar. Bondadoso Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos regalas una vez más de abrir la palabra de Dios y extraer de ella grandes enseñanzas y bendiciones para nuestra vida. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En los programas anteriores hemos abordado diferentes tópicos acerca de este tema tan importante como es entender de qué se trata el infierno, el lago de fuego, el horno de fuego, ese fuego que no puede ser apagado. También comprender acerca del amor de Dios y cómo está su amor en perfecto balance con su justicia. Hemos dicho también que la paga del pecado es la muerte, es lo que la Biblia enseña. Sin embargo, quedan algunas preguntas por responder en este tema tan especial. Y es lo que queremos hacer en este programa, responder a algunas de estas preguntas. La primera con la que queremos empezar es: ¿arderán los impíos eternamente en el infierno? Y vamos a leer lo que nos dice Mateo 25. Desde el 31 al 46. Dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones, y apartará a los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no viniste. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Y estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Aquí encontramos esa separación que el Señor hace de las naciones al final, cuando Él regresa. Unos entonces son puestos a la derecha y otros a la izquierda. Los de la derecha reciben el reino que Dios ha preparado para ellos desde la fundación del mundo. Los de la izquierda, entonces, dice aquí que irán al castigo eterno. Surge entonces aquí la pregunta: pero mire, aquí habla de castigo eterno, y ustedes en programas anteriores han dicho que al final, cuando el pecado sea destruido, pues serán destruidos también todos aquellos que decidieron estar del lado del pecado y no de parte de Dios. Entonces, ¿cómo es esto?
En este texto encontramos que se usa la palabra eterno 2 veces. La primera vez se aplica al castigo de los impíos. La segunda vez se refiere a la vida eterna de los justos. Entonces queda ahí la inquietud. Si la vida eterna significa una vida sin fin, ¿no debería castigo eterno también referirse a un castigo sin fin? Muy bien, así que el Señor hace un llamado o una invitación especialmente al grupo de las ovejas que representan a los justos, a los que fueron fieles. Y la razón por la cual son invitados a entrar es que han cuidado de Él en la persona de los pobres, de los necesitados, los enfermos, bueno, todas aquellas personas a los que le han servido. Y en cambio los cabritos son llamados malditos y son condenados al fuego eterno, como dice el versículo, preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Cuál es la razón? La razón es porque ellos no hicieron nada que tuviera que ver con el servicio a la comunidad, con el servicio a Dios, atendiendo a los pobres, a los necesitados, a los enfermos. Vivieron para ellos, mas no para servir al necesitado. Cabe destacar que también en programas anteriores hemos dicho que la salvación no es por obras, es decir, que la salvación es un regalo de Dios. Sin embargo, la salvación se muestra a través de nuestras obras, es decir, la transformación del corazón se manifiesta en lo que hacemos. Por eso en el juicio las obras son algo importante. Nos encontramos entonces aquí 2 grupos de personas, una que se dedicó al servir al Señor y a la humanidad y otras que sirvieron solamente para sí mismos. No tuvieron en cuenta el plan de Dios para sus vidas. Vemos en este versículo 2 enfoques de vida, con 2 destinos opuestos, basados en esos enfoques de vida que tuvieron las personas en este mundo. El Señor mencionó que quienes se encaminaron en este estilo de vida que no fue de servicio tanto a Dios como a la humanidad, entonces reciben el castigo eterno. Pero cuando hablamos de castigo eterno, exactamente ¿a qué se refiere según la Biblia? Empecemos con la definición de la palabra castigo. La palabra castigo viene de un término griego que se usa aquí y es colasín, una palabra bastante rara en el Nuevo Testamento, usada solamente aquí en Mateo 25:46 y en 1 Juan 4:18. Esta palabra significa podar, mutilar, penar, castigar. Contiene la idea de cercenar lo que es innecesario o quitar lo que es innecesario. Ser castigado por Dios es ser cercenado o quitado. Es una persistente enseñanza de la Escritura que los impíos serán castigados por el Omnipotente. Algunos ejemplos de esa recompensa o castigo que se recibe por dedicarse a la maldad en este mundo los encontramos en las historias, por lo menos la de Génesis capítulo 6, que nos habla acerca de que la maldad de los hombres era tanta en la tierra que el Señor mandó un diluvio para raer de sobre la faz de la tierra a todas las personas que se habían dedicado a la maldad. Otro ejemplo es el de Ezequiel capítulo 18, donde se habla de esa responsabilidad individual del ser humano. El Señor dice ahí en el versículo 4, «He aquí todas las almas son mías, tanto el alma del Padre como el alma del Hijo son mías, el alma que peque, esa morirá». Nos encontramos allí que muchas personas piensan que el alma es inmortal. Sin embargo, lo que dice aquí en Ezequiel 18 es que todas las personas que se dediquen a la maldad, entonces morirán. Las obras malas de las que habla Ezequiel 18 tienen que ver con la opresión a las demás personas, con la idolatría, con la fornicación o el adulterio, entre otro tipo de cosas que contradicen la ley de Dios. Lo que Dios está señalando es que al final estas personas recibirán la consecuencia, la recompensa por su mal proceder. En Hebreos 10, 29 y 30, el Señor muestra allí que el que pisoteare al Hijo de Dios o tuviere su sangre por inmunda, pues va a recibir un castigo también. Dice el verso 30, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. En Romanos capítulo 1 se habla de esa consecuencia que recibe el ser humano a causa del mal uso de su libertad. Recordemos que Dios nos ha dado esa potestad, esa oportunidad de decir lo que queramos para nuestra vida.
pero todas las acciones tienen consecuencias. Romanos capítulo 1 habla de que el ser humano ha dejado de tener a Dios como su creador y se ha dedicado a la idolatría, incluyendo la idolatría al propio criterio. Es decir, se ha colocado la voluntad del hombre por encima de la voluntad de Dios, el propósito, el deseo del ser humano por encima del propósito que Dios tiene para nuestra vida. Y sobre esto Romanos 1:18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringe la verdad. En otras palabras, el Señor no deja impune aquellas cosas terribles que han ocurrido en este mundo. Si una persona no se arrepiente, no le entrega sus pecados al Señor, entonces recibirá las consecuencias de sus malos actos. Por otro lado, en 2 de Pedro 2:9, el Señor dice que Él sabe librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Me llama la atención y es que Él dice que sabe librar de tentación a los piadosos. Tú y yo podemos estar en esa lista de piadosos si así lo queremos, si buscamos a Dios y le pedimos orientación y ayuda para vivir una vida mejor. Como podemos ver en estos ejemplos de la Biblia, las Escrituras nos hablan del amor de Dios, pero también nos hablan de la justicia. Dice el Señor que las personas que se dedican a la maldad, si no se arrepienten, entonces recibirán esa consecuencia, castigo, esa retribución por sus actos malvados. Ahora, creo que ya nos queda claro que las malas obras tienen una consecuencia, pero el asunto es que en este pasaje de Mateo 25 se hablaba de ese término eterno. Cuando se habla de ese término eterno, ¿a qué se refiere según las Escrituras? Muy bien, esta palabra eterno en el Nuevo Testamento, en el griego, es aionios, y su equivalente en el Antiguo Testamento es en el hebreo olam. Pero ambos términos pueden significar eterno o sempiterno, para toda la vida, mientras dura la vida. Y en Éxodo 21:6, allí se explica que cuando un amo tenía su siervo y este iba a quedar con él, perforaba su oreja y sería su siervo para siempre, es decir, mientras dura su vida, toda la vida. En Judas 7, Sodoma y Gomorra, se explica allí que recibieron el castigo del fuego eterno, aionios. Pero sin embargo nosotros sabemos hoy día que no está ardiendo. Sencillamente es las consecuencias eternas, es decir, no existe actualmente. Así como no está ardiendo, tampoco existe Sodoma y Gomorra. Es los efectos que tiene del fuego, la destrucción, cortado. Quiere decir entonces que ese término eterno tiene un uso bien específico de acuerdo al contexto en que se usa y a la persona o situación en la que se aplica. Porque aquí estamos estudiando la expresión castigo eterno, pero también vimos la expresión, por lo menos el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Siglos de los siglos también proviene de ese término aion, que puede traducirse como siglo o como mundo, o también traducirse como para siempre, como jamás, como eternamente. Es equivalente a ese término del Antiguo Testamento, el término olam, que en algunas ocasiones se traduce como para siempre, pero ni en hebreo ni en griego entrañan en sí mismo el sentido de perpetuidad o eternidad. Su significado realmente depende de la naturaleza del sujeto o entidad a la que se aplica. Si el sujeto es Dios, que es inmortal, o los justos que reciben la inmortalidad, el significado de olam y aion es eternidad sin fin. Pero si el sujeto es alguien o algo que no posee inmortalidad, estos términos olam y aion se refieren a un periodo limitado de tiempo que puede ser largo o puede ser corto. Esto es tan extenso como la naturaleza del sujeto lo permita. Miremos algunos ejemplos donde se usa el término eterno, miremos cómo se aplica en la Biblia
y entonces saquemos de ahí esa conclusión para hablar de ese humo del tormento que sube por los siglos de los siglos o eternamente o para siempre y de ese castigo eterno. El primero miremoslo en Deuteronomio capítulo 15, versículo 17. Dice así: entonces tomarás una lesna y horadarás su oreja contra la puerta y será tu siervo para siempre. Así también harás a tu criada. En los tiempos en que fue escrito este pasaje, las personas, algunos tenían siervos, personas que de pronto habían llegado a ser siervos porque tenían una deuda y no pudieron pagar esa deuda, entonces quedaron como siervos de esa otra persona hasta que pagaran su deuda. Y ocurría que a veces las personas decían, bueno, yo estoy aquí con mi amo, estoy bien, no quiero llevar una vida independiente, sino que quiero servirlo para siempre. Entonces aparece ese término olam, el que vimos que se refería a eternamente o a por los siglos de los siglos o para siempre. Y dice aquí que había una ceremonia en la que el amo perforaba la oreja del siervo, le colocaba allí una especie de arete y de esa manera era símbolo de que iba a estar con su amo para siempre. En esta expresión se usa el término olam, que significaba para siempre, pero entendemos que la persona iba a ser siervo del amo para siempre, pero mientras viviera. Ese para siempre, ese eternamente, tenía el contexto de la vida, de mientras duraba la vida. No podemos decir que la persona que hizo esa ceremonia de perforar su oreja, entonces serviría eternamente en el sentido de para siempre, por los siglos de los siglos, sino en el contexto de mientras viviera. Bueno, en 1 Samuel 1:22 está el caso de Ana cuando entregó su hijo al sacerdote. Y bueno, se lo entregó con la condición de que él se quedara allí para siempre y le sirviera en el sacerdocio. Y pues obviamente que él iba a estar sirviéndole allí mientras durara su vida, todos los días de su vida, en otras palabras. O sea que el término eternamente aplicado aquí en el libro de Samuel se refiere a eternamente, pero mientras viviera. Mientras tuviera vida, Samuel iba a servir al Señor. Otro ejemplo es el que encontramos en Jonás capítulo 2, versículo 6. Recordemos que a Jonás Dios le había dado la misión de predicar en Nínive para que Nínive se salvara, pero él fue desobediente y tomó un barco hacia Tarsis. En el camino hubo una gran tempestad. Identificaron que Jonás estaba huyendo de su propósito y por solicitud propia lo arrojaron al agua. En Jonás capítulo 2 versículo 6 se nos dice que Jonás fue tragado por un gran pez y que mientras estaba en el gran pez pensó que iba a estar allí para siempre. Jonás capítulo 2 versículo 6 dice: descendí hasta las raíces de los montes, la tierra con sus cerrojos me ponía cerco para siempre, pero tú sacaste de la fosa mi vida, oh Señor Dios mío. Aquí en Jonás se usa esta expresión para siempre, pero el para siempre solamente duró 3 días y 3 noches. Entonces notemos que esa expresión para siempre, por los siglos de los siglos, eternamente, cuya raíz en el idioma hebreo es olam y en el Nuevo Testamento, en el griego, es la raíz aion, puede significar para siempre, pero mientras algo dure. Tenemos que pensar qué le ocurre a algo a lo que se le enciende fuego. Entonces, un ejemplo, tenemos un árbol y ese árbol se enciende en fuego. ¿Qué es lo que ocurre con ese árbol de forma natural? Pues el fuego arde hasta que consume todo. Podemos decir entonces que los seres humanos que no se entregaron al Señor, que serán arrojados a ese horno, lago de fuego, arderán eternamente, es decir, arderán totalmente, pero hasta que se consuman. Lo que ocurre con el fuego es que consume las cosas. En otras palabras, cuando Satanás y sus ángeles, la bestia, el falso profeta, todo aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida, sea arrojado al horno, al lago de fuego, entonces arderá con ese fuego, arderá eternamente. Ya vimos, eternamente significa mientras dure, arderá hasta que consuma todo. Como dice Malaquías 4:1, porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa.
aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. El Salmo 37, versículo 20, que también lo mencionamos en el programa anterior, dice: pero los impíos perecerán, los enemigos de Jehová serán consumidos, como la grasa de los carneros se disiparán como el humo. Vamos entonces entendiendo esas expresiones: castigo eterno o el humo del tormento que sube por los siglos de los siglos. Es decir, sí, claro, ese fuego arderá eternamente hasta que consuma. Como estamos viendo en estos versículos, el término eterno puede referirse a un tiempo en específico. Tenemos un grupo de personas que pueden orar por ti y tus necesidades. Déjanos tu pedido de oración en el número de WhatsApp 320-370-5704. 320-370-5704. Para que no nos queden dudas de que la Biblia usa el término eternamente o por los siglos de los siglos o para siempre de una manera muy particular, entonces le damos algunos otros ejemplos. En el caso de Onésimo era un esclavo de Filemón. Este se había escapado. Sin embargo, cuando Pablo habló con él y lo convenció de volver a su amo Filemón, entonces dice el verso 15 de Filemón capítulo 1: porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Es aquí aparece nuevamente la expresión para siempre. Este para siempre pudo haber sido unos años o unas décadas, o mientras Onésimo vivió. Otro de los ejemplos que hemos mencionado es el de Sodoma y Gomorra, que nos dice Judas, versículo 7, que recibieron el castigo del fuego eterno. Sin embargo, ese fuego no sigue ardiendo hasta hoy. Ardió hasta que consumió a Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas. Entonces, ese término eterno tuvo una caducidad para Sodoma y Gomorra. Algunos pueden decir: no, es que desde ese tiempo las almas de los de Sodoma y Gomorra se fueron para el infierno a quemarse eternamente. Sin embargo, la Biblia nos dice que fueron consumidos allí. Mateo capítulo 10, versículo 15, dice que Sodoma y Gomorra, aunque fueron destruidos con fuego eterno, en el día del juicio recibirán su recompensa. Allí nos damos cuenta de que los habitantes de Sodoma y Gomorra no fueron enviados al infierno en ese momento. Miren lo que dice acá: en verdad les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para esa ciudad, refiriéndose a las ciudades que rechazaron el evangelio. Entonces surge la pregunta: ¿fueron enviados al infierno para que sufrieran para siempre los habitantes de Sodoma y Gomorra? Aquí nos da esa respuesta que no, fueron destruidos por ese fuego y azufre que cayó del cielo, ese fuego que es llamado fuego eterno, pero fueron consumidos y están en espera de que el Señor Jesucristo venga a continuar con el juicio a las naciones, y será al final cuando reciban la recompensa por sus malos actos. Leamos un último ejemplo acerca de cómo se usa ese término para siempre, eternamente o por los siglos de los siglos en la Biblia. En Hebreos capítulo 5 versículo 6 dice: como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. En otras palabras, nuestro Señor Jesucristo es sumo sacerdote de toda la humanidad. Pero una vez el pecado sea destruido y no hayan más pecadores, el sacerdocio llegará a su fin. De esa forma, el término para siempre significa en este momento, mientras el sacerdocio es necesario. Todos estos ejemplos que hemos leído en las Escrituras nos ayudan a entender estos términos como el de castigo eterno o humo que sube por los siglos de los siglos. Puntualicemos diciendo que la paga del pecado, según la Biblia, es la muerte. Cada persona, cuando venga nuestro Señor, deberá presentarse ante el trono de Dios y recibir las consecuencias por sus acciones. Los que se entregaron a Dios fueron fieles a nuestro Padre Celestial
entonces el juicio realmente es sencillo. La sangre de Cristo los cubre. Todos sus pecados son puestos en el olvido y ahora tienen acceso a la vida eterna. Pero aquellos que decidieron continuar con su vida de maldad, que se aferraron al pecado y decidieron no soltarlo, entonces reciben las consecuencias de sus acciones. Los que sean arrojados al horno de fuego, lago de fuego, o también llamado el infierno, entonces arderán eternamente. Pero hemos visto que ese término eterno, o por los siglos de los siglos, o para siempre, significa que arderán de acuerdo a sus pecados y al tiempo de su vida que hayan dedicado a la maldad. No arderá de la misma forma una persona que pecó por 5, 10, 20 años al enemigo del Señor que ha pecado por miles de años. Pero al final, tanto Satanás, sus ángeles, como todos aquellos que no se inscribieron en el libro de la vida, serán combustible para este gran horno, para este infierno de fuego, y al final serán consumidos. Un aspecto importante a tener en cuenta también es que el castigo eterno que va a recibir todos los pecadores no es que quemen eternamente. Si eso fuera así, tendría que el Señor entonces impartir la vida eterna a ellos también. De manera que la eternidad es solamente para los que son salvos. Ellos van a disfrutar con Dios en la eternidad. Es lo que nos dice la Escritura. Solamente hay uno inmortal, hay uno eterno que es nuestro Señor. En 1 Timoteo capítulo 6, verso 16, se dice allí: el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Y es que esa es una de las confusiones de muchas personas en la actualidad. Pensar que el ser humano es eterno, es inmortal, o que su alma es inmortal en sí misma. La Escritura nos dice que solamente el Señor es eterno. Pero cuando el Señor venga y seamos transformados, los que hayan muerto sean restaurados a través de la resurrección, entonces es ahí cuando recibiremos la inmortalidad. 1 Corintios 15:51 dice: aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Lo que nos dice la Escritura es que cuando el Señor Jesús regrese es cuando recibiremos la inmortalidad. No somos inmortales, no tenemos un alma eterna por sí misma, sino que los hijos de Dios recibiremos la inmortalidad cuando el Señor regrese por segunda vez. Este es un tema muy especial y continuaremos hablando de él en nuestros siguientes programas, pero por ahora cerremos con ese versículo que nos habla de la esperanza que tenemos en nuestro Señor, ahí en Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Este versículo nos dice que al final el pecado, la maldad y todos aquellos que se dedicaron a la injusticia serán destruidos, y Dios hará un reino donde mora la justicia y donde no habrá más muerte, ni más llanto, ni clamor, ni dolor. Oremos. Bondadoso Señor, gracias por enseñarnos tu palabra y por darnos la esperanza de la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, amigos, será hasta en 8 días que tendremos la oportunidad de continuar estudiando estos temas tan especiales. Muchas bendiciones para todos. Si deseas más información sobre el tema tratado, escríbenos al número de WhatsApp 320-370-5704. 320-370-5704. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. Lo que la Biblia dice, un programa patrocinado por sus amigos, los adventistas del séptimo día.